El Correo del Caroní fue condenado ayer, pasada la medianoche, por investigar y publicar notas sobre la corrupción en Ferrominera. Correodelcaroní.com lo titula como un ataque a la libertad de prensa y esto tiene que ver con un caso publicado por ellos en el año 2013. En la línea telefónica está el periodista del Correo del Caroní, el buen amigo Damián Prat. Damián, buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Luis Carlos. Qué bueno compartir con ustedes, pero yo espero que uno de estos días sea para compartir noticias gratas, positivas, de progreso en Guayana y no para estas cosas. Sí. A ver, Damián, este es un caso que estaba denunciado desde el año 2013, los expedientes durmieron y de pronto ocurre lo de los mineros en Tumeremo y se reactiva el caso y en 2 días de sesiones de muchísimas horas, ya nos dirás cuánto, se decide esta condena. ¿Qué crees que hay aquí de fondo? Bueno, evidentemente hay un marcado interés en producir esta condena contra el Correo del Caroní. Yo creo que el objetivo final, porque ahora vienen otras etapas, viene una demanda civil, etcétera, que implica, de acuerdo al demandante, embargar los bienes del correo. Al final de cuentas... ¿Perdón? No, solo hice una exclamación, porque ahora es que empieza entonces la cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el objetivo final es cerrar al Correo del Caroní, acabar con esa voz independiente, con ese espacio del periodismo libre que queda en Guayana y que, bueno, es una piedra en el zapato para intereses poderosos de la corrupción, etcétera, pues que no se presta a silenciar, a la censura, en fin. Son muchas las maneras, pero no pareciera haber mucha distancia entre el caso del Carabobeño, que es por papel, y el caso del Correo del Caroní, que es por otro asunto, pero en el fondo se trata de sacar 2 medios independientes de circulación. Bueno, ahora, fíjate, es bueno, aunque yo estoy seguro que muchos de los oyentes tienen la información, pero es bueno refrescar esto, ¿no? En el año 2013, la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia Militar tenían abierta una averiguación por unos hechos de corrupción en Ferrominera que implicaban al presidente de la empresa, a otros funcionarios y sobre todo también a unos empresarios vinculados a la venta irregular de mineral de hierro. Entonces, ¿qué hizo Correo del Caroní en conocimiento de que esa investigación estaba en curso y en desarrollo y en conocimiento con certeza? Bueno, hacer periodismo de investigación, informar lo que estaba ocurriendo, incluso mostrando los documentos en los que se basaba la investigación de la Fiscalía y lo que fue de inmediato la acusación de la Fiscalía contra esos personajes y, por cierto, también contra un coronel que era el autor de la investigación original y que después apareció implicado en sobornar a los implicados, a su vez, perdónenme la redundancia, con muchos millones de dólares para engavetar el expediente. Ahora, el Correo del Caroní, ¿qué hizo? Inventó, se puso a decir una cosa que no existía. No, el Correo del Caroní simplemente informó, esto está ocurriendo. Hizo investigación propia, más mostró esas actas y esos alegatos que manejaba la Fiscalía y que manejaba la Dirección de Inteligencia Militar, que después, bueno, se confirmaron que era cierto, porque en base a ello fue que la Fiscalía hizo la acusación contra todos los personajes mencionados. Sigue preso el presidente de Ferrominera, el señor empresario estuvo preso 2 años y medio porque lo acusó la Fiscalía, no por el Correo del Caroní, no es el culpable de eso, ¿no? Que es lo que él ahora dice, que él es un preso del Correo del Caroní, o fue un preso porque él no era culpable, y que no se puede informar sobre estos casos sino cuando haya sentencia firme de un tribunal. Imagínense ustedes. Bueno, Damián, evidentemente es contra la libertad de expresión, contra la libertad de información, contra el periodismo de investigación, etcétera. Ahora, en esta denuncia estaba incluida también la periodista Clavel Rangel, luego fue excluida y ahora terminan condenando al director del diario, David Natera Febres. ¿Él está privado de libertad, pero va a cumplir la condena en su casa o en qué ha quedado? No, por supuesto la defensa del doctor Natera apeló inmediatamente, ¿no? La sentencia. Todo
Bueno, perdón, disculpa que retroceda un poquito, ¿no? Esto es un caso que tenía 2 años y medio en curso. O sea, el señor metió la demanda contra el doctor Natera y contra el Correo del Caroní hace 2 años y medio. Y la ley dice que en este tipo de delitos, entre comillas, al año y medio prescriben. Y además, desde el mes de octubre del año pasado, no hacían ninguna acción. Y la ley dice que en este tipo de casos, el demandante tiene que estar haciendo acciones con que nunca pase de mes y medio sin hacer nada. Bueno, el juez desestimó todo eso y siguió adelante, ¿no? Y las 2 sesiones, así de pronto una cosa, pero una fiebre por terminar con el caso después de 2 años y medio de nada, ¿no? Ya. Entonces la sesión del miércoles fue 12 horas y la de ayer 16 horas, con apenas un receso para comer, y terminó dictando la sentencia a la 1 de la mañana, un poquito más de la 1 de la mañana. Damián, ahora, la sentencia implica 4 años de cárcel, pero como la defensa anunció pues que introducía de una vez su apelación, 5 años de acuerdo a la ley, entonces queda libre, libre entre comillas, no puede salir del país, tiene que presentarse cada 30 días y algo parecido a lo que le hicieron a Teodoro en el caso de la demanda que ella contra tal cual. Bueno, ya sabemos cómo terminan cómo progresan, mejor dicho, estas situaciones. Damián, antes de cerrar la conversación, producido una demanda civil que implica, de acuerdo al demandante, embargar los bienes del Correo del Caroní, más un golpe económico que las cifras que yo he escuchado son una cosa inimaginable, ¿no? Pero nada más con el embargar los bienes, ahí está, pues, es el propósito, cerrar el Correo del Caroní. Bueno, muchas gracias, Damián, por atendernos en la mañana de hoy. El reloj indica en este momento las 7:27 de la mañana. Esto es publicidad. En Aruba Airlines pensamos en tu confort a la hora de viajar, por eso mejoramos nuestro itinerario. Viaja desde Maracaibo a la 1:25 o desde Valencia a la 1:15 con destino a Aruba y conexiones a Miami, Curazao, Panamá y Santo Domingo. Para más información, arubaAirlines.com o síguenos en las redes Aruba Airlines o llama en Caracas al 650-1245. Aruba Airlines, sea nuestro invitado. Hazle seguimiento y rastreo a tus vehículos u objetos de valor con Spot Trace, el único rastreador verdaderamente satelital del mercado. Con Spot Trace recibes al instante un texto o correo electrónico cuando tus activos más valiosos se mueven y puedes seguirlos en Google Maps cuando lo necesites. Spot Trace rastrea lo que sea, donde sea y cuando sea. Para más información, esis.com.be o llama al 0243-233-2843. Tucrucero.com te ofrece 2 maravillosos cruceros con salidas desde Venezuela. El Monarch zarpa los martes desde La Guaira en una travesía de 7 días por Cartagena, Panamá, Aruba y Curazao, y desde Margarita zarpa el Horizon en una travesía de 7 días por Santo Domingo, La Romana, San Martín, Guadalupe y Martinica. Para más información, tucrucero.com, la nueva forma de abordar. En la situación actual, su hogar está expuesto a más riesgo de lo que usted cree. El no asegurar los bienes de su vivienda o su estructura le expone en cualquier momento a perderlo todo. Lleve a su casa la protección que necesita con la póliza dorada del hogar de Mapfre Seguros, un instrumento que le brinda una variedad de coberturas que se adaptan a sus necesidades y presupuesto. Mapfre Seguros, personas que cuidan de personas. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Son las 7:29. ¿Qué tenemos ahora, Adriana? Ayer la Asamblea Nacional anunció que va a investigar a altos funcionarios que están presuntamente relacionados con el narcotráfico.
Decía recientemente un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que en Venezuela se incineraron 3,5 toneladas de narcóticos y aseguran que precisamente por este país están pasando 300 toneladas de droga, lo que representa 40% de lo que se consume en todo el mundo. En medio de esta discusión que hubo en la Asamblea Nacional, hubo palabras entre el parlamentario Ismael García y también parlamentario por el Estado Monagas, Hugo Carvajal. Alejandro Hernández estuvo allí y quisiera tener el testimonio. Alejandro, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, fue un debate que se abrió, fue el último punto de la sesión de ayer, y el debate lo abre Ismael García, pues presentando el informe y haciendo los señalamientos, sobre todo contra Hugo Carvajal. Él dice, bueno, en esta asamblea, en la bancada del oficialismo, hay señalados de narcotráfico que pues hoy son diputados. Y entonces, bueno, Ismael da su alocución, da el discurso y hace los señalamientos en clara alusión al Pollo Carvajal. Luego responde el Pollo Carvajal, pero llamaba la atención la dificultad que él tenía para poder expresarse y poder articular las ideas y responder y argumentar, a tal punto pues que salían groserías en medio de su discurso y bueno, pues generaba impacto ver cómo no podía hilar las ideas para poder hacer una respuesta concreta. Después vino la diputada Lady Gómez, que me parece que, bueno, tuvo un discurso bastante elocuente, bastante centrado y bastante organizado, exponiendo las diferencias, sobre todo, en el trato que hay en la frontera, cuando hay militares que son encontrados con droga y cuando, bueno, a la gente la agarran con productos de... A ver, en la línea telefónica está precisamente la diputada Lady Gómez, quien es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Lady, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, diputada. Buenos días, bien. ¿Nos puede contar cuál es esa diferencia entre un detenido por droga, por narcotráfico, y uno por sencillamente bachaquear arroz? Bueno, César, en atención al trabajo que tenemos ya meses realizando en los municipios fronterizos que han sido objeto de estado de excepción, las denuncias más concurrentes, más comunes, son las detenciones arbitrarias de amas de casa, de personas domiciliadas en estos municipios, por llevar 2 kilos de arroz, 1 kilo de azúcar, y estas personas, en el caso del estado Táchira, tenemos fuertes denuncias que en el momento de la detención son detenidas en jaulas ganaderas o oficinas administrativas de los antiguos peajes, porque no hay espacios donde tener a esta gente y pues prácticamente se tienen en condiciones inhumanas y en hacinamiento. Y tenemos información que en los últimos meses todos los funcionarios representantes de las Fuerzas Armadas, los oficiales que han sido detenidos producto de ilícitos como el narcotráfico, son detenidos, los llevan al BIM, tienen comodidades, tienen todos los privilegios y las prerrogativas que no tienen los ciudadanos comunes que son detenidos por sencillamente llevar alimentos y comida a su familia, porque en la frontera el desabastecimiento genera este tipo de flagelos. Pero, Lady, ¿por qué ese trato preferencial al narcotraficante? Bueno, una de las evaluaciones que yo daba ayer en el debate era que cuando nosotros tenemos años viendo funcionarios representantes del Estado vinculados al delito del narcotráfico, pero la sociedad dice, bueno, pero si a estas personas se les vinculan con el narcotráfico, ¿cómo se le hacen postulaciones políticas para poder ser gobernadores o para poder ser diputados o ministros? Y pareciera que fuera un premio, pero el análisis que se le está dando desde la comisión, de la subcomisión antidrogas que se conformó en la Comisión de Política Interior, es que estas situaciones no son un premio a la postulación política, sino que es una estrategia para que estos funcionarios no develen verdaderamente quiénes son las cabezas mayores de estos ilícitos que se manejan en Venezuela. Nosotros observamos que mientras a un ciudadano común se le hace una incautación de 50, de 60, de 70 panelas de cocaína, a un funcionario del Estado, con unidades del Estado, con uniformes del Estado y con el armamento del Estado, se le hacen incautaciones superiores a 300 y 400 panelas de cocaína. Dios. Además recordemos las declaraciones de Macri en el año 2011, cuando él decía que por Puerto Cabello
salían mensualmente más de 10 toneladas de estupefacientes. Entonces, esto tiene pues una relación coherente cuando nosotros evaluamos que los procedimientos que hacen los organismos de seguridad a los individuales, a los particulares, son procedimientos que no exceden a grandes cantidades de estupefacientes, mientras que los procedimientos que se han venido generando a los funcionarios de las Fuerzas Armadas son procedimientos de cantidades un poco mayor, y lo relevante es que todavía no hemos visto procedimientos en Venezuela donde se incauten toneladas de estupefacientes que se correlacionan con los informes que se manejan a nivel de la comunidad internacional, que era la relación que ustedes estaban dando cuando hablaban de un 40% aproximado de estupefacientes que se generaban en el tránsito por Venezuela. En la línea telefónica también tenemos a uno de los periodistas que más ha estudiado el tema, y él es Javier Ignacio Mallorca, quien es periodista especializado en criminalística. Feliz día, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Ha sido precisamente Hugo Carvajal, quien es en este momento diputado por el Estado Monagas a la Asamblea Nacional, quien fuera señalado por ser el vínculo entre Sean Penn, la actriz Kate del Castillo, para entrevistar al Chapo Guzmán. Se dijo incluso que fue acá en la isla de Margarita donde se concertaba esa reunión. Es decir, al parecer hay funcionarios del Estado venezolano, altos funcionarios, que estarían colaborando con este tráfico de drogas presuntamente. Incluso hay una investigación en Estados Unidos abierta al respecto. Pero quería preguntarte por los casos recientes. Hay 2 funcionarios de la Fuerza Armada que fueron expulsados recientemente por colaborar con el tráfico de droga, e incluso hay un coordinador de Corpo Elec quien fue atrapado con 300 panelas de droga, en presencia de que estamos en este momento en Venezuela. Bueno, es compleja la respuesta para el breve lapso que tenemos para desarrollarla, pero fíjate, lo que está ocurriendo en el país es que hay una enorme cantidad de droga almacenada. Venezuela se ha convertido, más allá de que siempre fue un punto de tránsito de la droga que se produce en la región andina, Venezuela se ha convertido en una gran caleta de drogas, especialmente en los estados que están en la frontera con Colombia. Hablamos de Apure, pero también Amazonas y el estado Táchira, sobre todo Apure, por razones de condición geográfica y ausencia de vigilancia, o más bien diría uno, la cesión que las autoridades han hecho a ciertos grupos que están allí operando para que, no solamente almacenen la droga, sino también la envíen hacia el exterior. Entonces, tanta droga que está allí acumulada, y por cierto, en el estado Zulia también se está produciendo un paso importantísimo de marihuana. Entonces necesitan ellos sacarla como de lugar, y han estado acudiendo efectivamente en los últimos meses. Hemos visto cómo se están produciendo decomisos de alijos que eran transportados en vehículos oficiales, y decimos que son oficiales y no que han sido pintados o disfrazados para que parezcan oficiales. Y esto es muy interesante. Los casos que usted refiere, en los que fue detenido un mayor del ejército y un primer teniente del ejército, en ambos estaban involucrados también vehículos de las Fuerzas Armadas, y esto es importantísimo. También se refiere el caso del funcionario de Corpo Elec, pero si vamos hacia Oriente, también se han encontrado otros casos en los que funcionarios de la Guardia Nacional son detenidos con alijos un poco más pequeños de cocaína y algunos de marihuana. Entonces, bueno, estamos viendo que ya los militares, especialmente porque estamos en un país donde la lucha antidrogas ha sido militarizada desde el año 2010, los militares se han convertido, han pasado de ser los reguladores de lo que del flujo de drogas en el país a actores en cuanto al traslado de las drogas. Esto no es que sea una campaña, ni mucho menos. Esto obedece a los hechos que son reportados. Y es por eso que el ministro de la Defensa, el general Padrino, ha señalado en una circular interna a las Fuerzas Armadas que estos procedimientos, que pueden ser tan polémicos, no deben ser informados a la comunidad, sino que deben ser tramitados a través de las inspectorías y de las direcciones de inteligencia de cada componente militar. Es decir, que todo quede en familia. Ese es más o menos el mensaje.
Ahora, tú también has hablado sobre el tema de las avionetas que son inmovilizadas o destruidas por el tema de cargar drogas. ¿Cuál es el procedimiento previsto en ese caso cuando se detecta un vuelo irregular? Bueno, aquí estamos hablando de una operación militar. Cuando sale un vuelo que es señalado como sospechoso, eso obedece a la violación de varios protocolos que están previstos en distintas normas. Hay una ley que es de protección del espacio aéreo venezolano, pero también hay distintas normas de uso interno en la aviación militar para determinar si un vuelo es sospechoso o no. Esencialmente, si no posee un plan de vuelo, si se sale de la ruta prevista en ese plan, o si vuela a una altura que es considerada poco usual para los traslados de acuerdo con el modelo del avión, bueno, entonces se habla de un vuelo sospechoso. Lo importante de esto es que los traficantes de drogas se han percatado de la posibilidad de corromper a los integrantes de la aviación militar con jugosos pagos en dólares para que ellos les otorguen lo que llaman el código transponder, que es precisamente una especie de autorización que se le otorga a la avioneta, al vuelo específico para que cruce el espacio aéreo venezolano de manera aparentemente legal. Entonces, bueno, lo que se detectó en una investigación que hizo la Dirección de Contrainteligencia Militar es que había desde generales hasta efectivos, digamos, oficiales subalternos que estaban cobrando dinero en dólares mensualmente, pero además de eso, por cada traslado que se producía en una avioneta, desde generalmente el sur del estado Apure hacia lo que es el área de Falcón y luego cruzar hacia territorio centroamericano o también hacia República Dominicana, que son las rutas preferidas en la actualidad. Entonces, eso es básicamente la situación. En Venezuela actualmente, según fuentes que uno sabe extraoficiales, se detecta un vuelo interdiario, un vuelo sospechoso interdiario. Y esto nos da por lo menos 150 vuelos sospechosos al año, lo que realmente que la ruta aérea sigue estando sumamente activa. Y en los actuales momentos, de acuerdo con informes de la Guardia Nacional, todo lo que es el área del sur del lago, Mérida, vía Falcón, están sumamente activas desde el punto de vista de la actividad de vuelos sospechosos. Esa es esencialmente la situación. Javier, ha sido un panorama muy delicado el que has planteado, ¿eh? Muy delicado. Yo creo, César Miguel, que es importante que esto se investigue y se debata. Si no hay investigación previa, pues el debate va a ser estéril. Si existe acumulación de información, esto puede quizá conducir a algunas cuestiones mucho más productivas que el mero señalamiento a algún diputado. Ya. En la línea telefónica quedó la diputada Lady Gómez, y a propósito de la investigación, ¿continuará esta investigación hasta dónde, diputada? Bueno, el día miércoles se instaló la subcomisión permanente de delitos psicotrópicos y estupefacientes, y de acuerdo a la exposición presentada por el diputado Ismael García, pues eso entrará como prioridad en la agenda de la investigación que llevará la comisión. Recordemos que no es una comisión con temporalidad previa, sino es una comisión permanente. Además, este tipo de delitos ameritan investigaciones bastante profundas. Sí. El presidente de la comisión es el diputado Pirela del estado Zulia, y pues él ha ordenado el día de ayer, luego de salir de la sesión, que en la próxima semana iniciaremos las reuniones para comenzar a evaluar cuáles son los indicios y las pruebas que se han presentado por parte del diputado Ismael García. Muchísimas gracias pues a la diputada Lady Gómez, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, y al periodista especializado en estas Help me, help me, help me.
certeza? Bueno, hacer periodismo de investigación, informar lo que estaba ocurriendo, incluso mostrando los documentos en los que se basaba la investigación de la Fiscalía y lo que fue de inmediato la acusación de la Fiscalía contra esos personajes y, por cierto, también contra un coronel que era el autor de la investigación original y que después apareció implicado en sobornar a los implicados, a su vez, perdónenme la redundancia, con muchos millones de dólares para engavetar el expediente. Ahora, el Correo del Caroní, ¿qué hizo? Inventó, se puso a decir una cosita. ¿Ah? ¿Perdón? No, solo hizo una exclamación porque ahora es que empieza entonces la cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el objetivo final es cerrar al Correo del Caroní, acabar con esa voz independiente, con ese espacio del periodismo libre que queda en Guayana y que, bueno, es una piedra en el zapato para intereses poderosos de la corrupción, etcétera, pues que no se presta a silenciar, a la censura, en fin. Son muchas las maneras, pero no pareciera haber mucha distancia entre el caso del Carabobeño, que es por papel, y el caso del Correo del Caroní, que es por otro asunto, pero en el fondo claro. El Correo del Caroní fue condenado ayer, pasada la medianoche, por investigar y publicar notas sobre la corrupción en Ferrominera. Correodelcaroní.com lo titula como un ataque a la libertad de prensa y esto tiene que ver con un caso publicado por ellos en el año 2013. En la línea telefónica está el periodista del Correo del Caroní, el buen amigo Damián Prat. Damián, buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Luis Carlos. Qué bueno compartir con ustedes, pero yo espero que uno de estos días sea para compartir. Trata de sacar dos medios independientes de circulación. Bueno, ahora, fíjate, es bueno, aunque yo estoy seguro que muchos de los oyentes tienen la información, pero es bueno refrescar esto, ¿no? En el año 2013, la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia Militar tenían abierta una averiguación por unos hechos de corrupción en Ferrominera que implicaban al presidente de la empresa, a otros funcionarios y sobre todo también a unos empresarios vinculados a la venta irregular de mineral de hierro. Entonces, ¿qué hizo Correo del Caroní en conocimiento de que esa investigación estaba en curso y en desarrollo y en conocimiento conseguir noticias gratas, positivas, de progreso en Guayana y no para estas cosas? Sí. A ver, Damián, este es un caso que estaba denunciado desde el año 2013. Los expedientes durmieron y de pronto ocurre lo de los mineros en Tumeremo y se reactiva el caso. Y en 2 días de sesiones de muchísimas horas, ya nos dirás cuántas, se decide esta condena. ¿Qué crees que hay aquí de fondo? Bueno, evidentemente hay un marcado interés en producir esta condena contra el Correo del Caroní. Yo creo que el objetivo final, porque ahora vienen otras etapas, viene una demanda civil, etcétera, que implica, de acuerdo al demandante, embargar los bienes del correo. Al final de cuentas,